importantes para el mundo del deporte, del fútbol en particular en Ecuador, porque empieza una nueva etapa. Y hago eco de tus palabras deseándole al profesor Gustavo Alfaro la mejor de las suertes y espero que tenga todo preparado o que esté en proceso ya de preparar al equipo ecuatoriano senior. No te puedo decir en realidad mucho más de lo que he dicho anteriormente cuando me han hecho una similar pregunta al respecto. Pero con el afán de responderte, te digo que todavía nosotros tenemos que evolucionar un poquito a nivel dirigencial en tanto en cuanto se refiere a la apreciación que podamos tener o que tenemos del material humano a nivel de directores técnicos y de la capacidad que poseemos para poder llevar a cabo retos importantes en el mundo del fútbol. Entonces, creo que estamos muy cerca quizás de dar ese paso, pero todavía por razones que ya son de tu conocimiento, o si no podemos elaborar mucho más, porque hay una historia detrás de todo esto, razones por las cuales no se ha dado esta situación. Pero hoy por hoy debemos realmente aunar todos nuestros esfuerzos para tratar de que esto salga adelante y no tener diferencias al momento de empujar por la selección. ¿Dónde estás viviendo ahora tú, Octavio? Estoy en Nueva York. ¿Esa es tu residencia? Así es, sí. Bueno, entonces has podido ver en la medida de las posibilidades todo lo que se ha venido desarrollando en estos últimos meses aquí en el país. La idea es, Octavio, sobre todo generar esta industria de directores técnicos, ¿no? Lograr lo que en algún momento logró Colombia. ¿Dónde no tiene técnicos Colombia? Algunos buenos, algunos malos, algunos nuevos, algunos otros con una gran trayectoria, pero esa gente le ha generado una rentabilidad, unos espacios de trabajo inconmensurables, porque no solamente es el futbolista el que le genera réditos a su país, también es el entrenador y ellos lo han demostrado. No estoy hablando ni siquiera de los argentinos, los brasileños, los uruguayos, pero ya tenemos un vecino que se maneja de esa forma y que ha logrado formar una industria de entrenadores. La mentalidad colombiana es diferente a la ecuatoriana y eso te lo puedo decir. Trabajaste ahí, claro. En carne propia porque lo viví, lo experimenté. El colombiano más temprano que nosotros decidió darle oportunidad a sus directores técnicos y con suceso, porque la realidad sea dicha, nuestra realidad o nuestra incursión en el mundo del fútbol ya a nivel mundial tiene mucho que ver con esa misma idea colombiana, porque la idiosincrasia y el componente étnico que tenemos nosotros, tanto Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, que estamos en la parte alta del cono sur de Sudamérica, me refiero, tenemos un mestizaje muy parecido. Entonces, la idiosincrasia y la mentalidad también es muy parecida. Para un entrenador colombiano, mucho más fácil entrar en la mentalidad ecuatoriana que para otro entrenador quizás de otro país. Entonces, pero la oportunidad la tuvieron ellos mucho antes que nosotros y pudieron ellos demostrar la capacidad que tienen. Igualmente creo que nosotros estamos en vísperas de poder hacerlo. Espero que Paul tenga una muy buena copa a nivel ya de clubes internacionales y que eso lo pueda a él propulsar a quizás tomar un reto fuera del país, porque yo creo que lo que nos falta, tal cual lo acabas de mencionar, es que los entrenadores ecuatorianos tengan la oportunidad de demostrar lo que valen y de lo que son capaces fuera del país. Estuviste en Colombia, en donde no hay muchos directores técnicos extranjeros. Fuiste un extranjero en Colombia y para dirigir en Colombia, siendo de otro país,
pues bueno, tendrás que ser bueno o tendrás que haber dirigido mínimamente en el tuyo o en algún otro lado. La experiencia ecuatoriana te dice lo contrario. Aquí debuta mucha gente todos los años. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pasó allá? Bueno, en Colombia, la primera incursión que tuve en el fútbol colombiano fue con el Deportivo Pereira, en donde establecí un récord que todavía está vigente a nivel de directores técnicos profesionales, tanto colombianos como extranjeros, y es el récord de efectividad en torneos cortos. Tuvimos un equipo que consiguió 43 de 54 puntos posibles. Entonces, realmente es algo que está por el 80% de efectividad. Entonces, eso quedó en la mente de muchos. Luego, después de esa experiencia, vine a Ecuador, o fui a Ecuador. Estuve en el Nacional. Y eso, pues, me propulsó básicamente a la Selección Nacional de Canadá. Una vez terminado en Canadá, volví al, al fútbol colombiano, ya un equipo mucho más fuerte, mucho más grande, con recursos, etcétera, y logré básicamente conseguir un vicecampeonato en la primera oportunidad que tuve. Fue una temporada extraordinaria. La verdad que la recuerdo, jugué 3 clásicos en el Atanasio, que es algo supremamente hermoso. La gente de Medellín, la gente paisa, gente muy querida, y el Nacional, el Verdolaga, que se llama, y el Rojo de la Montaña, que el equipo al que dirigí yo, realmente es un Barcelona Emelec, es un partido cargado, ¿no? Y salí airoso porque también allí establecí unos récords importantes en el fútbol colombiano. Quedé invicto en el Atanasio, nunca me ganaron en partidos de liga. Empaté o gané, pero nunca me ganaron. Eso también es algo que quedó en la retina de muchos, y tengo en realidad quizás mucho más oportunidad de que yo regrese al fútbol colombiano de que regrese al fútbol ecuatoriano. Esa es la realidad. Jugaste una final, ¿no? Sí, así es. Quedamos vicecampeones contra el Sí, Junior. me acuerdo. Sí. Sí, me acuerdo. Una pena. Nosotros hacíamos fuerza por tu Independiente Medellín. Que hubiera sido quizás ese clic ya definitivamente, tener un técnico ecuatoriano campeón en el extranjero. ¿Qué más pedirle para que en algún momento se haga cargo de los procesos de este país? Sí, o sea, la verdad, nosotros, yo jugué una final de CONCACAF en el 98 con el LA Galaxy contra el Cruz Azul de México. Jugué otra final de la liga de la Major League Soccer. O sea, he jugado algunas finales, lamentablemente no hemos logrado concretar, pero eso en realidad no me quita el sueño, porque el proceso, el trayecto, la lucha, eso es lo que realmente me mueve a mí. Y al final una pelota puede pegar en el palo y entrar, pegar en el palo y salir, pero lo mejor está por venir, eso no hay duda, ¿no? ¿Alguien te ofreció a la selección nacional directa o indirectamente? ¿Te dijeron, Octavio, te interesaría? No, no. Por empresarios que usualmente están al tanto de lo que está sucediendo en los diferentes países, trataron de hacer comunicación, pero yo realmente con Francisco tengo comunicación directa. Sin ser grandes amigos, somos colegas, hemos conversado de temas de fútbol a la altura, con sobriedad, y yo les manifesté a ellos que si Francisco en algún momento desea o desearía conversar conmigo, él sabe cómo contactarse conmigo. Y durante ese tiempo, en realidad, lo único que atiné yo fue a él, a desearle lo mejor en un momento difícil, porque estaba pasando por una situación compleja en ese momento en la federación, cuando básicamente se partió y existían 2 bandos. Así es. En realidad no tengo nada contra Jaime Estrada tampoco, porque él y yo nos conocemos, hemos saludado, pero no somos tampoco amigos. La realidad, yo soy en cierta manera una persona, si bien es cierto soy ecuatoriano, tengo muchas cosas
que no me hacen tener un compromiso con nadie en Ecuador, porque en realidad no tengo compromisos de ningún tipo. Yo todo lo que hice, todo lo que me he ganado fuera del país lo he hecho a pulso y sacrificio, no porque me han dado nada. Yo creo que mucha gente, quizás porque están acostumbrados cómo se manejan las cosas en nuestro país, que mucho es de conocer a alguien, de tener algún tipo de entrada, algún conocido, alguna cosa, algún parentesco. En el exterior no es así, no es así en Colombia, no es así bueno, al menos para un extranjero no es así en Colombia, ciertamente en Estados Unidos y en Europa no es así. Solamente es la capacidad de uno como técnico o como profesional la que lo puede llevar a conseguir algo importante. Pero no, una respuesta larga a tu corta pregunta, no tuve un acercamiento de parte de la federación. Uh-huh. Bueno, y cabe decir además que el llamado no basta. Llamaron a muchos técnicos y muchos no aceptaron. No les interesaba el proyecto, no consideraban que era el momento de llegar a Ecuador. Le puede pasar también a Argentina, ¿no? En Argentina también la han rechazado muchos técnicos esa selección. ¿Tú hubieras aceptado un desafío de esta naturaleza? ¿Crees que es un buen momento para dirigir una selección sudamericana como la de Ecuador? Por supuesto que para mí hubiese sido una muy rápida respuesta. Lo hubiese hecho con todo gusto, porque aparte de sentirme preparado, capacitado para tomar un reto como este, es un momento difícil y yo creo que se necesita una persona que logre galvanizar muchos sentimientos eh, que que se han herido, ¿no? Espero que el profesor, al menos por su elocuente retórica, me parece que quizás él pueda, espero que lo haga, porque en realidad los bandos están bien marcados. Yo creo que el hecho de que finalmente CONCACAF se pronunció acerca de mantener al directorio actual, etcétera, hay muchas cosas que están pasando entre telones que nosotros no sabemos y no creo que se hayan subsanado todas las heridas. Ese va a ser un tema muy complejo, yo creo, para las personas que estén al mando de la selección. Eres ecuatoriano, eres guayaquileño, sin embargo, buena parte de tu formación profesional se logró en el extranjero y no aquí al lado, la lograste en Estados Unidos, en donde la industria del deporte es muy distinta, por decirlo menos. Cuando llegas a dirigir Ecuador o te reencuentras con tu país, te das cuenta de que hay cosas que no funcionan, ¿no? Ahora, hoy mismo, por ejemplo, un equipo que tú dirigiste como el Nacional ya no entrena porque no le pagan. Luego, tú estuviste muy cerca de estos procesos o de los tiempos de la famosa adulteración de identidades que te costaron más el puesto, creo que a ti por denunciar que a los que, que a los que cometían la infracción. O sea, el denunciante era el que se equivocaba por denunciar y no el que había cometido el delito. Esas cosas muy nuestras todavía, me imagino que nos alejan todavía del alto rendimiento en este deporte. Totalmente. La gestión de la federación previa a Villasís, porque aunque él, digamos, fue una persona que fue partícipe de esa administración. Claro, 20 años. Realmente, pues, él no fue acusado de nada, nada le fue comprobado, entonces uno no puede decir que él hizo algo incorrecto. Quizás error de omisión o culpable por asociación, pero nada más. Pero ciertamente durante estos 18 años, 20 años en que estuvo esa administración, el fútbol ecuatoriano entró en un estado total y completo de corrupción, en todos los sentidos. O sea, todo se manejaba por intermedio de coimas, de pagos, compra de votos, de conciencias. Y la realidad es que lo único que opacó eso, o sea, que logró, digamos, ponerle un velo a eso, fue que clasificamos a un par de mundiales. Entonces la gente, y es muy nuestro, es muy, muy de nosotros latinoamericanos, ecuatorianos, de cuando vemos suceso,
aunque, aunque sepamos que hay algo incorrecto, que algo no se hizo bien, tendemos a mirar hacia otro lado porque nos sentimos felices de que esto nos lo hayan dado. Es una situación muy interesante porque ahora que me mencionas el tema de los salarios, eh, es una dinámica muy sui generis cuando a ti te dejan de pagar un tiempo, ¿no? Un largo tiempo, ¿no? 4 meses, 4 meses, 6 meses, 5 meses. qué sé yo, y luego el empleador te paga 3 meses o 4. Lo hace, cuando te lo paga, te lo hace como un favor, o sea, ¿me entiendes? Entonces, y tú lo aceptas como un favor. Es una idea de realmente aún más insultante que la idea original de no pagarte. Es que cuando te pagan, piensan que te están haciendo un favor, cuando en realidad tú lo único que estás haciendo es reclamando lo que realmente te pertenece. Entonces, bajo esas premisas se manejan muchas cosas en ciertos clubes en Ecuador y el jugador, pues por muchos años le faltó ser suficientemente sofisticado, quizás no tenían una representación suficientemente buena como para aceptar eso como parte de lo que es la dinámica del fútbol. Pero hoy por hoy yo creo que el jugador ha despertado, es mucho más consciente de sus derechos y no se deja llevar por este tipo de artimañas para, para aceptar realmente cosas que se las dan como dádivas cuando en realidad son dineros que lo han ganado en buena ley. Completamente. Es trabajo y es trabajo remunerado, nada más Yes. se exige el cumplimiento del acuerdo, ¿no? Yo hago este trabajo y gano este salario. Hablábamos con Alex Aguinaga hace un par de semanas y decía que la primera inversión que él hizo cuando se fue a jugar al extranjero fue comprarse una casa en Carcelén, ¿no? Porque claro, era plata que llevaba a su país, a su ciudad, a su provincia. Por motivos de una investigación judicial se revelaba que Antonio Valencia tenía 12 departamentos de lujo, un edificio en Ecuador, y ojalá tenga 24 y tenga 48 departamentos, porque esa plata la ganó en Inglaterra y la invierte en su país y la invierte generando centenares de puestos de trabajo, ¿no? En el caso de la construcción. Creo que incluso hasta en esto se podría pensar, Octavio, ¿no? En generar fuentes de riqueza en un país donde lo que más hay es mendicidad en todas las esquinas. Creo que la mayoría de las personas que están en el mundo del fútbol, al menos he conocido algunos jugadores, gravitan hacia la inversión en bienes raíces. Lo cual, dentro de todo, me parece algo extraordinario que lo hagan, porque, porque ciertamente inversiones en bienes raíces, y lo digo por experiencia propia, son muy bien remuneradas a largo plazo. Es decir, una vez que termina la carrera del jugador y pues ya no hay fuentes de ingreso de parte pues de pisar una cancha y patear una pelota, en casos como el de Alex, una persona muy inteligente, que ve muy bien el fútbol, comenta muy bien el fútbol, a él le dio para ser un comunicador, un comentarista de fútbol, un analista. Um, y qué bien por él, pero no todos los jugadores tienen esa posibilidad o esa habilidad. Entonces, si un jugador invierte en bienes raíces, es una inversión que va a ganar en valor a lo largo del tiempo y que va a producir una remuneración. Entonces, eh, lo digo porque también he visto jugadores que con el dinero que compran, que tienen, se compran un Ferrari, se compran un Lamborghini, se compran, ¿entiendes? Un Porsche, un carro
que si bien es cierto, pues está bien, todos tenemos derecho a ese tipo de lujos, ¿no? Si es que los podemos, pero, pero hablando de una casa en Carcelén, ¿no? Hablando de Alex, el precio de un Porsche es una casa en Carcelén, es probablemente el precio de un Porsche, Tal ¿no? vez, O claro. sea, Ojo que era el Carcelén de los años 80, ¿no? me dijo la época cuando él compró eso, ¿no? Claro. Entonces, qué bien por él que hizo ese tipo de inversiones, porque, y qué bien por Antonio, que, que ha tenido la mentalidad y la visión de poder invertir en Quito, en apartamentos de lujo, porque Quito es un lugar extraordinario, es un lugar para vivir bellísimo. Esa plata, por ejemplo, ellos la ganan en el exterior y la invierten en su país. Lo mismo quisiéramos hacer con los directores técnicos, que se vayan a dirigir muchos a todas partes, porque hasta por eso podrían invertir en su país, pero si ni siquiera dirigen aquí, ¿a qué hora lo dejamos dirigir afuera? Sí. Bueno, la dirección técnica, pues, todos tenemos también nuestra manera de, personalmente he invertido en bienes raíces, en bolsa de valores, en mi país, aquí en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Claro, mucho tiempo que vives ahí. Claro que mi vida es un poquito diferente, ¿no?, a la de mis colegas, pero tienes razón, o sea, un entrenador para que llegue a tener el poder adquisitivo de comprarse apartamentos, comprarse casas, comprarse ese tipo de cosas, pues obviamente tiene que dirigir equipos de primer nivel, ¿no? Porque esos son los equipos que pagan salarios de primer nivel. Te quiero preguntar de la selección de Canadá también, porque ahí estuviste y ahí estuviste nada menos que con Alfonso Davies, que acaba de dar la vuelta en el torneo más prestigioso del mundo, quizás como es la Champions League. No sé si hoy por hoy pesa la Champions League más que un mundial de fútbol. Si ponemos al campeón del mundo a jugar contra el campeón de la Champions League, vamos a ver un partido que quizás inclina a favor del club, en fin, pero quisiera que me contestes esto al volver de la pausa. Vamos a hacer una brevísima pausa informativa, un corte, y hablamos de esta última parte también de la experiencia en Canadá, porque ya fuiste seleccionador en algún momento y lo que dejaste en Canadá se empieza a cosechar ya en Europa en estos últimos meses, ¿no? Regresamos, Octavio, en 3 minutos. Hoy nos damos el privilegio de conversar con Octavio Zambrano, director técnico ecuatoriano, uno de los más cotizados en el mercado internacional. Por alguna curiosa razón, no tanto en el nacional. ¿Por qué no has dirigido o has estado cerca de dirigir en Estados Unidos, donde eres un hombre récord, Octavio? Fuiste, sin duda, que hace 2 décadas y durante mucho tiempo, un referente en la cosecha de resultados, de récords. Solamente Bruce Arena está delante tuyo en cuestión de números. ¿Estás cerca de dirigir tal vez en Estados Unidos o ese periodo finalizó? Nunca uno puede decir que un periodo haya finalizado, porque en realidad son los proyectos los que pasan a ser los que definitorios, ¿no? Es decir, en el caso de Estados Unidos, pues yo quise en algún momento ir a Europa, lo conseguí, definitivamente quise venir a Sudamérica y lo conseguí, aunque todavía tengo un tema pendiente porque llegué a una final de un campeonato, jugué Libertadores, etcétera, pero no he tenido la oportunidad de dirigir en Ecuador al menos un equipo como el Deportivo Independiente de Medellín, digamos de ese tipo de equipo. Y no digo de esto en términos de historia, porque el Nacional tiene tanta historia, la historia del Nacional es tanto o más rica que la del Deportivo Independiente de Medellín. Es una cuestión de momentos, quizás. De recursos. Sí. O sea, si uno tiene recursos para armar un gran equipo, uno va a tener un gran equipo. A menos que uno cometa errores, pues obviamente que también es factible. Pero tener una chequera, digamos, suficientemente jugosa para poder decir, necesito un lateral derecho y es este, y ese jugador es contratado, necesito un central y es este, y ese jugador es contratado.
Claro. Por ejemplo, para decirte, cuando estuve yo con el Nacional y con Delfín, eh, necesitaba un lateral derecho, pero el que yo quería, ya Emelec, Barcelona, lo tenían hablado y terminaba jugando por liga. Mm. Y yo tenía opción 2 o opción 3 y quizás era opción 3 la que tenía que yo que conformarme. Entonces, ahí es cuando empiezan a haber un poco de situaciones difíciles para los entrenadores ecuatorianos. Entonces, el fútbol realmente es de proyectos y si en Estados Unidos me llegan a hacer un acercamiento para un proyecto realmente importante, lo haría. Pero todo este tiempo que he estado fuera del país, que estuve en la selección de Canadá, mi mente estaba pensando mucho más allá de lo que es el club, ¿no? De la situación de clubes. Ujú. Eh, por 2 meses, quizás más, menos, días más, días menos, he estado pensando en la selección de Ecuador. Ahora eso se terminó y se abren otras puertas, ¿no? Que podrían ser en la Major League Soccer, eh, pero yo le apuntaría a algo más fuerte, ¿no? No sé todavía si eso significa el Medio Oriente, porque también he tenido varios acercamientos con gente de Qatar. Um, eh, eso es algo que me intriga realmente porque se va a jugar allí el Mundial de Fútbol, me gustaría ser uno de los primeros en llegar, Claro. etcétera. Entonces hay proyectos que por una razón u otra te llenan la retina y uno también tiene que pensar en la familia. Muchas veces, al menos cuando pues, tú debes saber esto muy bien, eh, al comienzo es muy fácil hacer decisiones cuando si tienes familia, tus hijos están jóvenes, los puedes llevar de un lado a otro. Así es. Una vez que tu mujer tiene tu esposa me refiero, tiene un trabajo sólido, muy bueno, y tus hijos están en una muy buena escuela, etcétera. Es mucho más difícil decirles a ellos, vámonos, y vámonos a Qatar, por ejemplo. Más que seguro, la situación va a ser Claro. que anda, y bueno, y anda y dirige y vemos qué pasa. Entonces, esa es la vida del director técnico en realidad, ¿no? Es una vida un poquito muy compleja porque los fines de semana no existen para el futbolista o para el director técnico. Y, y la verdad que la familia tiene mucho que ver, el soporte familiar tiene mucho que ver en el suceso tanto de un jugador como de un técnico. Entonces, todos los proyectos dependen mucho de esos factores. El hijo adolescente al padre, director técnico, lo acompaña hasta el aeropuerto y lo recibe cuando regrese, nada Bien, más. Ya, bien, ellos tienen su vida hecha. bien. Luego llegaste a Canadá, a una selección. ¿Cómo es el fútbol de Canadá? Entiendo que no es un fútbol muy profesionalizado. Allá tenemos que jugar hockey, ¿no? Son una potencia mundial, son los mejores. Pero en el fútbol, soccer, que te conocieron a ti siendo tan exitoso en Estados Unidos, les parecías una carta garantizada para conducir a la selección, los torneos que quedaban, entre ellos las eliminatorias al mundial. ¿Qué es el fútbol de Canadá? ¿Cómo te sentiste allá? Y bueno, luego de lo de la experiencia de Davis en el Bayern de Múnich, acaban de abrir una puerta enorme. Sí, bueno, el fútbol canadiense en realidad eh, cuando estuve yo allá se centraba en 3 equipos, Montreal, Toronto y Vancouver, porque son los 3 equipos que Las tres jugaban ciudades grandes. en la Major League Soccer. Uh -huh. Entonces, muchos jugadores canadienses gravitaban hacia esos equipos. Sin embargo, no había suficiente espacio para el jugador canadiense. Muy, muy limitado, porque muchos de estos jugadores que jugaban en estos 3 equipos canadienses eran norteamericanos. Entonces, me sucedía, eh, te digo sinceramente, que iba a haber un partido de Vancouver, Whitecaps, el equipo de Alfonso Davis, y jugaba un canadiense o dos. Iba a ver, Oh. iba a ver al equipo de Toronto, el Toronto Football Club, y jugaba un canadiense. O entraba de cambio. En Montreal, igual. Entonces, ahora la liga se estableció, la Liga Profesional de Fútbol de Canadá. Y es una liga que acaba de empezar, tiene
como toda liga, una curva pues, de aprendizaje, de ver cómo las instituciones funcionan, etcétera, etcétera. Pero eventualmente yo creo que se va a consolidar como una liga interesante. Y te digo por qué. Porque Canadá es un país que acoge a mucho inmigrante que viene de países que tienen problemas geopolíticos, ya sea persecuciones políticas, guerras civiles, famine, tienen hambruna, tienen muchas cosas que pasan en países africanos, sobre todo del Medio Oriente. Cuando yo estuve allá, la última ola migratoria era de Siria, de Irak. Um, Canadá acoge a estos inmigrantes. Entonces estos inmigrantes gravitan hacia el fútbol. Entonces yo envisiono que el fútbol canadiense, aparte de lo que se hace con el futbolista canadiense como tal, ¿no? Que también existe el futbolista canadiense, típico canadiense, me refiero, nacido en Canadá de padres cuarta, quinta generación canadiense. Ellos juegan hockey, pero también juegan fútbol. Muchos de ellos, de los jugadores de la selección de Canadá, por ejemplo, muchos de ellos fueron y son muy buenos jugadores de hockey, pero decidieron jugar fútbol. Entonces, pero las nuevas olas migratorias a Canadá, y aquí viene el tema de Alfonso Davies, son las que van a nutrir a ese fútbol, a ese país de futbolistas de primer nivel, quizás en cierta manera como sucedió con Francia en algún momento, claro, donde la mayoría de sus futbolistas tienen ascendencia del Medio Oriente, de África. Entonces, yo creo que Canadá va por ese camino. El problema intrínseco que tuvimos nosotros al final y el por qué decidimos salir de nuestra cooperación es precisamente porque en mi visión futbolística yo quería darle cabida a más jugadores como Alfonso. Alfonso es un jugador que no es producto del sistema canadiense de fútbol en realidad. Él es un producto de inmigrantes que vinieron, gravitaron hacia ligas de inmigrantes donde... Pues, él nació en Ghana. Totalmente diferente. Y ahí tuvimos nosotros una divergencia o diferencia política en tanto en cuanto se refería a los jugadores que deberían ser participantes del equipo nacional canadiense. Entonces, aparte de que teníamos otros temas económicos que teníamos que reajustar y no llegamos a un acuerdo, entonces salí, pero básicamente fue una experiencia extraordinaria. La verdad que aprendí muchísimo de lo que es el día a día, de cómo mantenerte en contacto con todos los jugadores, la mayoría jugaban en Europa, de mantener contacto con los técnicos de esos equipos para ver el rendimiento de ellos, de irlos a ver jugar personalmente para realmente tener una óptica más clara de quién está progresando y a qué velocidad, etcétera, etcétera. Entonces, muchas cosas que son muy particulares de un entrenador de selección nacional me tocó vivir, obviamente, con Canadá, y eso, pues, estoy supremamente contento de haber tenido esa experiencia. Ahora que nos cuentas todo esto, yo pienso que Canadá puede ser un gran laboratorio, porque la población canadiense como tal, la vernácula, es muy adulta, ¿no? Es gente ya que ha superado ampliamente los 50, 60 años, el promedio de edad. Por eso es que tienen también una migración que es bienvenida. Lo mismo sucede en Europa. Los países como Alemania tienen un promedio de edad muy alto, los escandinavos. Y ahí vienen estas olas migratorias en donde efectivamente te van cambiando la vida. La historia de la humanidad ha sido la historia de la migración. La historia de la humanidad es moverse constantemente de un lado a otro. Y quizás mañana toda esa gente que ha llegado de Ghana, de Liberia, de situaciones calamitosas, como tú decías, en el Oriente Medio, en el África, que han tendido un puente hacia Canadá, mañana los tenga a la vanguardia del fútbol mundial. Tú has sido ya testigo de este laboratorio. Impresionante.
Así es, no, de eso no hay duda, porque, Mm. porque es que realmente hay muchísima migración, precisamente porque hay muchísimos problemas en el mundo entero, eh, en países subdesarrollados. Mm. Y Canadá siempre ha sido, y como Estados Unidos alguna vez lo fue, quizás no tanto ahora, eh, ha sido un país que ha abierto mucho, ha abierto sus fronteras para este tipo de inmigración. Y yo creo que el resultado de eso, el bioproducto de eso, estamos todavía por verlo, y en el futuro puede ser una extraordinaria selección canadiense, en la cual van a jugar muchos hijos o nietos de inmigrantes que vienen pues de diferentes partes del mundo. Eso le dio un mundial a Francia. Eso le dio un tercer lugar a Estados Unidos. Acuérdate, Estados Unidos fue tercero en el Mundial del 30 con una selección llena de escoceses. Así es, así es. Así sucedió. Exactamente. Gracias, Octavio, por tus conceptos, gracias por tu tiempo y muchos éxitos. Esperemos pronto verte dirigiendo. Nos encantaría verte dirigiendo uno de los grandes del fútbol ecuatoriano, como Liga, Barcelona, Emelec, o un proyecto ambicioso, pero si no, que sea por lo menos desde afuera, porque todo lo que tienes todavía por darle al fútbol, sin duda que para bien nos va a salpicar y le va a salpicar a tu gremio, que es el de los entrenadores. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muy amable por la invitación, Andrés, y nos veremos en un futuro, estoy seguro. Muy entretenida charla con el gran director técnico ecuatoriano Octavio Zambrano, y nos ha recibido desde su casa en Nueva York. Es un hombre récord en la dirección técnica de Estados Unidos. Fue vicecampeón de la Liga Colombiana con el Deportivo Independiente Medellín. Una corta estancia en el fútbol ecuatoriano con Delfín y con el Nacional, pero sin duda que con una hoja de vida de las más importantes que puede dar un profesional de esta rama aquí en el país.